Según la profundidad de invasión es otra de las clasificaciones que tenemos, donde divide en in situ, incipiente o precoz, que no es lo mismo que in situ, y gástrico avanzado. Entonces, esta es otra de las clasificaciones según la profundidad de invasión. Bueno, el in situ o superficial, ¿dónde va a estar el compromiso? Cuando hablamos in situ. En el epitelio, es decir, en lo que sería la mucosa. El incipiente o precoz es aquel definido como aquel que invade mucosa y submucosa con o sin metástasis asociado. Y el avanzado es aquel que va más allá de la submucosa. O sea, muscular, serosa, algunos van ya hasta lo que es la cavidad peritoneal o otros órganos. Entonces es otra clasificación según la profundidad de invasión. Bueno, ahora, el adenocarcinoma también tiene su clasificación macroscópica. La clasificación macroscópica también habla del superficial y del profundo, siendo el más frecuente, lastimosamente, el carcinoma gástrico avanzado, que es esta clasificación que están observando aquí, ¿verdad? Donde, vamos a volver a dividir aquí, según la macroscopía, entonces también esto depende si es un tumor superficial o si es un tumor profundo. Si es profundo o avanzado, como ven ahí, la primera morfología y la más frecuente de las neoplasias es el tipo exofítico. ¿Qué entendemos por el tipo exofítico? Exofítico era una lesión sobreelevada con aspecto de coliflor, que protruye en la luz gástrica, ¿verdad? Ahora, el plano o deprimido no es muy frecuente, donde la masa tumoral no es obvia, se ve como un cambio de coloración, como una placa. Entonces a eso le llaman imagen de tipo plano, ¿verdad? Plano o deprimido en el sentido de que puede identificarse como un cambio de coloración o como una lesión ligeramente deprimida. Y luego tenemos ya el tipo excavado, que ya es prácticamente una úlcera. El excavado es un cráter, ya sea superficial o profundo. Entonces, el excavado ya se ve como una zona totalmente ulcerada, ¿verdad? Profunda. Y por último, es la linitis plástica, que es donde el estómago se torna rígido como una bota de cuero, que es prácticamente la linitis plástica, sería lo que corresponde al carcinoma gástrico de tipo difuso, según la clasificación de Lauren, o al pobremente diferenciado, donde la morfología macroscópica del estómago cambia. Les voy a mostrar en un ratito las imágenes para poder comprender mejor.
Ahora, si hablamos de la morfología de todos los tumores gástricos en cuanto a la localización, es más frecuente en el píloro y en el antro. Según los datos estadísticos, entre el 50 y el 60% pertenece a esta categoría. En el cardias, en un 25%. Ahora, si hablamos de cuerpo y fondo, 15%. Si hablamos de la curvatura menor y mayor, en la curvatura menor afecta el 40% de casos y el mayor en el 12% de casos. O sea, resumiendo, los tumores gástricos son más frecuentes a nivel del píloro, antro y curvatura menor. Ahora, entonces, como dijimos, se clasifica de acuerdo a la profundidad de invasión, de acuerdo al patrón de crecimiento macroscópico, de acuerdo al subtipo histológico. Entonces, la primera, que está aquí con el color rojo, dijimos, incipiente o precoz es aquel que compromete mucosa y submucosa, con o sin metástasis. Y precoz no es sinónimo de in situ, ya que el segundo limita al epitelio superficial como colocamos en nuestro esquema. Entonces, si nosotros miramos aquí y nos dice esto es un adenocarcinoma gástrico intramucoso. Estamos observando aquí, está en el epitelio. Ahora aquí también si observamos los cambios de coloración, la hipercromasia, el pleomorfismo está aquí en el epitelio solamente. Si solo en ese lugar encontramos, ¿cuál va a ser el nombre de esta neoplasia? Sería in situ solamente, si solamente ahí encontramos. ¿Con qué está asociado aquí? ¿Cómo se llama esto que estamos viendo aquí en esta glándula, en esta glándula, en esta glándula? Metaplasia intestinal, con metaplasia intestinal. O sea, tiene un antecedente de metaplasia de base. Ahora, el carcinoma gástrico precoz, que es aquel que ya compromete mucosa y submucosa, con o sin metástasis, vuelve a tener su clasificación. El tipo 1 también le llama polipoide o exofítico, ¿verdad? ¿Qué sería? Si aquí nosotros vamos a dibujar tipo 1, entonces es el polipoide, el que tiene una lesión en forma de coliflor. El tipo 2, superficial, lo divide en 3, 2A, 2B y 2C. 2A es donde se ve como un pequeño nódulo, entonces se ve una lesión sobreelevada. 2B, que es el deprimido, vamos a identificar como una zona engrosada. Y el 2C vamos a ver como una ligera zona depresiva, ¿verdad? Que es el deprimido. Y el tipo 3 es el excavado, que sería una úlcera. Esta clasificación que están viendo ahí van a volver a dar en cirugía. O sea, es mejor que ya aprendan bien, porque es un tema que les encanta a los cirujanos, las clasificaciones, ¿verdad? Entonces, el tipo 1, una masa también exofítica. El tipo 2, una ligera sobreelevación. El plano como un cambio de coloración y el deprimido como una zona ligeramente excavada. Ahora, el excavado propiamente dicho es el tipo 3, que es una úlcera. Entonces, esta imagen que está en el Robbins trata de explicar las clasificaciones del, en este caso, carcinoma gástrico incipiente o precoz, donde el color rosa que vemos aquí arriba representa la mucosa, el rosa pálido a la submucosa y el rosa oscuro a la capa muscular. Entonces, la primera imagen dice exofítica en el sentido de que vemos una lesión que sobreeleva la mucosa. Pero como ven aquí, como se trata del precoz, solamente el compromiso es mucosa y submucosa. En el segundo también el compromiso solo es mucosa y submucosa, pero aquí representa el depresivo, donde se ve como una ligera depresión. Y en el tercero, mucosa, submucosa muscular, donde ya vemos como una úlcera. Todo esto, les repito, estas imágenes son del carcinoma incipiente o precoz, donde el compromiso es de mucosa y submucosa. Ahora, si hablamos del incipiente o precoz, la localización es más bien alrededor de la curvatura menor y del ángulo de His.
Esas son las localizaciones anatómicas que se encontraron con más frecuencia. 80% son del tipo 2. El tipo 2 que puede ser elevado, plano o deprimido, que es el superficial. Ahora, cerca de la mitad de los casos de cáncer gástrico en Japón tienen la ventaja de cómo ahí es tan prevalente las neoplasias gástricas de que las personas puedan tener una cita con un endoscopista y poder realizarse la biopsia. En el Brasil les pregunto, ¿es fácil hacerse una biopsia o lleva mucho protocolo? Depende, pagando. No, yo les pregunto en el hospital público. Hablamos de acceso a la población, a todos. Tem que seguir todo. Tiene mucho protocolo. O E é sea, só o especialista que vai solicitar, na verdade. Então, e o especialista geralmente pero demora. Por ejemplo, vos querés hacerte en el Brasil. meio ano, dependendo da localização. Então, só o especialista que pode pedir a biópsia. O médico da atenção primária não pode. No puede pedir. Bueno, aquí en realidad el problema es que en el hospital público acá en Alto Paraná, en el público hay un endoscopista. Imagínense, Alto Paraná. Alto Paraná es gigante. Público les hablo. Privado hay un montón, si vos querés hacer por tu cuenta. Tem golpe que aplica que é assim, em vez de você mandar pro gastro, o gastro monta a especialidade, manda pro onco, que o onco sai rápido. Ah, ya. Então, quando é muito grave, o médico já vê ele, digamos, faz essa... Pero supongamos que estamos en Japón. En Japón, todos nosotros queremos hacernos una endoscopía porque tenemos alguna molestia. Es fácil. Te agendan rápido, tenés acceso. Por eso, en el Japón, este es el más frecuente, el superficial. O sea, se detecta en estadios precoces. Aquí mismo, para hacerse en el privado, es como 5 millones pagar en forma privada. Y el público hay un solo gastroenterólogo, como les digo. Y para agarrar turno, para que se te agende de vuelta, para hacerte la biopsia, lleva su tiempo. Quizás más de medio año, no solo medio año, como en el caso de ella está explicando, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, en Japón, cerca de la mitad de casos es de este tipo. Ahora, en otros países, incluyendo Paraguay y Brasil, su incidencia es baja. Lastimosamente, aquí en Paraguay y en Brasil tenemos incidencia alta de carcinoma avanzado. Baja del superficial. Ellos encuentran en estadio precoz porque tienen acceso para hacerse y detectar antes de que esto avance. Entonces este es el precoz, donde prácticamente en la macroscopía, como ven aquí, se ve como una lesión depresiva, como un área ligeramente elevada, ¿verdad? No es avanzado. Vamos a ver después la macro de los avanzados. Puede que sea una úlcera, como vemos ahí, ¿verdad? Ahora, el cáncer gástrico avanzado, que justamente es aquel que invade más allá de la submucosa, que infiltra la muscular en sus diferentes capas, ¿verdad? O la serosa o más allá. Borman lo divide en 4 tipos, ¿verdad? Que es la clasificación que allí colocamos. El tipo 1, el polipoide exofítico. El tipo 2, el ulcerado. El tipo 3, el úlcero infiltrante. Y el tipo 4, la linitis plástica. Si hablamos de la localización, es más frecuente en el antro y en la curvatura menor. La mayoría son de tipo 3, es decir, úlcero infiltrante. El que se le dicen al paciente tenés una úlcera, ¿verdad? Constituye la forma más frecuente en nuestro país, Paraguay, también Brasil, donde aquí también representa mucosa, submucosa y muscular. En el exofítico vamos a ver una lesión polipoide que va infiltrando las distintas capas. En el excavado se ve una úlcera que va invadiendo las distintas capas. Y en la linitis plástica se ve un cambio de la pared gástrica donde prácticamente no queda nada de estómago normal y el estómago se torna duro, rígido. Entonces, esta es una gastrectomía donde se ve la lesión en forma de úlcera profunda. Si vamos acercando, vamos a ir viendo que esto va invadiendo las distintas capas.
Aquí vemos otra imagen nodular, ulcerada y necrótica en el estómago, prácticamente ocupando gran parte del estómago. Este ya ni parece estómago, ¿verdad? Prácticamente se ve como, parece un cerebro, ¿verdad? Una lesión nodular, necrótica, ulcerada. Y este es la famosa linitis plástica, donde el estómago adopta la forma de... ¿Conocen eso que anteriormente se usaba para tomar agua? Les voy a dibujar aquí, no sé cómo se llama. Una cosa así que usaban los caballeros para tomar agua. ¿Cómo se llama? Canchiu, en portugués. Bueno, con eso lo comparan el estómago. Por la dureza, porque el estómago se vuelve duro, rígido, y prácticamente no parece estómago. Todo esto, si nosotros cortamos, vamos a ver áreas blanquecinas, que son las áreas tumorales. Entonces, Borman 1 lo llama polipoide o exofítico. Borman de tipo 2 es una lesión nodular ulcerada. Borman 3 es el úlcero infiltrante y es la forma más frecuente. Y Borman 4 es la linitis plástica. Entonces, esto que está de este lado es la clasificación de Borman, macroscópica. Entonces, según la clasificación de Lauren, puede ser intestinal si forma glándulas y difuso si no forma glándulas. Y vamos viendo el patrón en anillo de sello en fila indiana. Esto sería de tipo difuso, según la clasificación de Lauren, de tipo difuso, según la clasificación de Lauren. Intestinal, si forma glándulas. Ahora, temprano es aquel que está limitado en la mucosa y hasta la submucosa máxima, que no es lo mismo que in situ. Esto que vemos aquí, el patrón en fila india, es un patrón que le llamamos en anillo de sello o de tipo difuso, en este caso es formando fila india. El anillo de sello también se puede demostrar, aparte de Paz, con la tinción tricrómico de Mayer, que permite teñir de un color eosinófilo fuerte. Aquí está musicarmín de Mayer. Aquí vamos viendo también que existen otras variantes como el mucinoso, si tiene gran cantidad de mucina intra y extraglandular. En este otro es otra imagen nada más para que vean la gran variedad de neoplasias que existe. Este, por ejemplo, es un adenocarcinoma, pero de células parietales, por eso tiene ese color rosadito. Ahora, en cuanto a la clínica, la evolución es silente, no da síntomas, como ya dijimos. La enfermedad ulcerosa gástrica podría ser una manifestación donde se le dice al paciente tenés una úlcera. Pacientes sanos con desarrollo de una enfermedad ulcerosa, paciente con enfermedad ulcerosa donde empeora los síntomas. Pérdida de peso, anorexia ya son prácticamente en estadios avanzados. Hemorragia, obstrucción y vómitos, hablamos de estadio avanzado. Signos de diseminación, ascitis, ya cuando él está bastante avanzado. Y metástasis con falla hepática, como en tumores de Krukemmer. Dolores óseos son otra sintomatología de casos avanzados. Entonces, si dividimos la clínica, prácticamente no da síntomas. Si hablamos del superficial, 80% es asintomático. Por eso es la importancia de hacerse una endoscopía, a la cual realmente es malo porque no tenemos acceso de manera fácil, ¿verdad? Y gratuita. Dolor epigástrico en un 10% de casos. ¿Quién alguna vez ya no tuvo un dolor en epigastrio, verdad? Náuseas o vómitos en un 8% de casos. Anorexia, ¿verdad? Plenitud precoz, saciedad precoz, se come algo y enseguida ya se sacia en un 5%, hemorragia en un 4%. O sea, son muy poco específicos los síntomas. Ahora, en el cáncer avanzado, pérdida de peso en un 60% de casos, dolor en epigastrio en un 50% de casos, anemia
38%, anorexia 35%, náuseas o vómitos 30% de casos, disfagia 10% de casos y aún así en el cáncer avanzado puede que sea totalmente asintomático. ¿Por qué mueren los pacientes? ¿Por recurrencia? ¿Por diseminación en el peritoneo o metástasis hepática con falla hepática posterior? Ahora, el TNM que dijimos que todos los órganos tienen su TNM es crucial para los oncólogos. Nosotros en nuestro informe de anatomía patológica colocamos al final el estadio del paciente, ¿verdad? Donde tenemos en cuenta la profundidad de invasión, hasta dónde llega la neoplasia, si es hasta la muscular interna, la externa, la serosa, si hay o no metástasis, evaluamos los ganglios. Normalmente el médico hace una gastrectomía, ya sea total o parcial, dependiendo del caso, y extirpa la cadena ganglionar. Y mínimo tenemos que buscar 12 ganglios, tienen que sacar por lo menos 12 ganglios y evaluamos esos 12 ganglios. Y no es lo mismo que tenga metástasis en 2 de 12, por ejemplo, que tenga en 6 de 12 o que tenga en 10 de 12. Cuanto más metástasis ganglionares tiene, va pasando a otro estadio patológico. El tipo histológico, sabemos que no es lo mismo que tenga un intestinal que sea un difuso, o que sea un grado 1 o grado 3. ¿Verdad? El estado general del paciente, el paciente puede que tenga otras patologías de base, puede que sea diabético, hipertenso, cardiópata, o sea, todo eso el médico evalúa, ¿verdad? Y también depende mucho de la edad para el pronóstico muchas veces. Con tratamiento, si hablamos de un cáncer precoz, que dijimos que muy bajo tenemos aquí en Paraguay y en Brasil, 91-97% es la sobrevida a los 5 años. ¿Les parece que es buen pronóstico? Sí, ¿verdad? Y lastimosamente no contamos con esos estudios que sean de forma accesible y gratuita, ¿verdad? En cambio, aquí en países como Paraguay y Brasil, 10% es la sobrevida si hablamos de cáncer gástrico avanzado. O sea, el pronóstico es bien malo, ¿verdad? Ahora vamos con tumores del estroma gastrointestinal o GITS. Por definición, son neoplasias no epiteliales del estómago que tienen una naturaleza muscular lisa. Pueden ocurrir desde el esófago hasta el recto, lo que es GITS, pero en estómago, que estamos viendo ahora, e intestino delgado son las ubicaciones más frecuentes de los GITS. Los GITS pueden ser benignos o malignos. Y tienen criterios. ¿Cuándo se considera un GITS maligno? Cuando, por ejemplo, el tamaño, que es uno de los más importantes, es más de 10 centímetros. Las mitosis, el conteo mitótico, no es lo mismo que el tumor tenga 2 mitosis que tenga 10 mitosis en 10 campos. La presencia de metástasis, si ya hay o no metástasis. Las metástasis son frecuentes en cavidad peritoneal e hígado si hablamos de un GITS maligno. Los tumores del estroma gastrointestinal son tumores cuyo diagnóstico se hace por inmunohistoquímica, ya que se parece a tumores mesenquimales como leiomioma y leiomiosarcoma. Entonces, por eso nos dice aquí, es la inmuno, se hacen estudios genéticos también, y como dice ahí, ellos expresan actina muscular lisa, desmina y otros marcadores. Se creen que derivan de las células intersticiales de Cajal. No sé si se acuerdan de las células de Cajal que han dado en fisiología el año pasado y en histología en el primero, que son las que se encargan del peristaltismo. Entonces, de estas células se piensa que se originan estos GITS. Ahora, en cuanto a las características del tumor, macroscópicamente, él puede protruir en la luz del estómago o puede que esté del lado seroso del estómago. La superficie del corte, él tiene un patrón arremolinado, que es parecido a los leiomiomas y a los leiomiosarcomas, por ello es esencial su estudio de inmunohistoquímica. Ellos varían desde masas ligeramente firmes a blandas y también son comunes que tengan hemorragia. Necrosis y cambios quísticos también pueden presentarse. Ellos forman parte de la triada de Carney que ya habíamos hablado en la clase de tumores pulmonares, donde
está constituido por el GITS gástrico, el paraganglioma, que también se llama feocromocitoma, el condroma pulmonar o amartoma pulmonar, que es lo mismo, o si no tiene condroma o amartoma pulmonar, tiene neurofibromatosis tipo 1, que se llama enfermedad de von Recklinghausen, que les voy a mostrar de qué se trata. La enfermedad de von Recklinghausen, o más fácilmente llamarlo neurofibromatosis tipo 1, ¿verdad? Los pacientes tienen trastornos genéticos que hacen que los nervios generen neuromas múltiples y también anormalidades en la piel y en los huesos. La neurofibromatosis tipo 1, o también llamada enfermedad de von Recklinghausen, que vamos a estar viendo en el capítulo de tumores neurales, en el capítulo de sistema nervioso periférico, se caracteriza por presentar manchas en café con leche múltiples. Tienen lo que son la afectación del sistema nervioso periférico con gliomas ópticos, nódulos de Lynch, amartomas melanocíticos en el iris y si bien con el paso del tiempo pueden afectarse todos los otros órganos. Y esto hay que diferenciarlo de la neurofibromatosis tipo 2, donde tienen tumores craneales del octavo par, gliomas y meningiomas. Esta es una paciente con neurofibromatosis tipo 1, que es lo que vamos a ver en tumores del sistema nervioso periférico. Son tumores múltiples, son múltiples neuromas que prácticamente cambian la estética de la paciente y esto se extirpa y vuelve a nacer otro tumor. Entonces es bastante complicado, entonces neuromas múltiples, como ven ahí, GITS gástrico, en el estómago tienen GITS, donde macroscópicamente tiene ese patrón en remolino, microscópicamente también. Por eso hay que diferenciarlo de los leiomiomas. Aquí vemos también otra macroscopía donde tienen prácticamente esas lesiones en forma de remolino. Los amartomas melanocíticos en el iris, las famosas esfélides o pecas que le llaman manchas en café con leche y los múltiples neurofibromas, múltiples tumores neurales. Histológicamente el GITS son células alargadas, ¿verdad? Células mesenquimales elongadas que pueden tener vacuolas, que son estas áreas blanquecinas que vemos aquí. Pueden llegar a tener fibras esquenoides, que son estas estructuras de color, que vemos aquí como un color rojizo, que son demostrados con la tinción de Paz. También el GITS puede llegar a tener una empalizada periférica y parecerse a un tumor del sistema nervioso, donde se llaman rosetas, imágenes en rosetas que vamos a estudiar más adelante en tejido nervioso. Puede que lleguen a formar células gigantes multinucleadas, o sea, existen múltiples de variaciones histológicas de vuelta de estas neoplasias. Bueno, después nos falta hablar del linfoma. 4% de las neoplasias son linfomas. Son el sitio más frecuente extraganglionar. 20% de casos es en estómago. Casi todos son de linfocitos B, es decir, de tipo MALT, tejido linfoide asociado a mucosa. Pero también existen linfomas de tipo ganglionar que afectan al estómago. 80% están asociados con gastritis crónica y Helicobacter pylori. Más frecuente también en pacientes añosos, más de 50 años, y los síntomas también simulan una gastritis y una úlcera. Macroscópicamente el estómago ya no parece estómago, son lesiones en forma de circunvoluciones, parecen cerebro. Como vemos aquí, una lesión nodular con circunvoluciones. Al corte, como vamos a identificar en un ratito, tienen un aspecto blanquecino que lo comparan con la carne de pescado. Esto sería una lesión también con formación de una úlcera, donde acá se ve que tiene una cavidad. Esto es el corte de los linfomas, tienen ese aspecto de carne de pescado, blanquecino de bordes irregulares.
Y microscópicamente, como dijimos, la mayoría son de tipo MALT, si hablamos de tumores gástricos de tipo linfoide. Y aquí podemos encontrar linfocitos pequeños, centrocitos y células plasmáticas. Si hablamos de la histología, y esta imagen tenemos en el laboratorio, tenemos linfoma de MALT en el laboratorio, vamos a observar un cambio. Antes de explicarles esta lámina, les voy a explicar aquí. Primeramente en esta imagen, como pueden ver, se ve un poquito de glándulas gástricas y epitelio gástrico. El resto aquí hay un reemplazo completo de la histoarquitectura, o sea, hay un reemplazo de la histoarquitectura del parénquima, o sea, de lo que es la pared gástrica. Y este reemplazo es por una proliferación neoplásica maligna de tipo linfoide, que si nosotros acercamos la lámina vamos a identificar los cambios. Aquí tenemos el famoso centroblasto, donde los núcleos quedan en la periferia y como ahí describe, tiene una imagen de una letra C. Tiene como varios nucleolos en la periferia y el linfocito tiene una forma de una letra C y es llamado centroblasto. Ahora, los inmunoblastos tienen un citoplasma más pálido. El nucleolo se ve bien prominente, ¿verdad? Aquí vemos. Y justamente como aquí nos muestra, aparecen los puntos sobre la letra I. Entonces, aquí tenemos dos células, centroblastos e inmunoblastos, aparte de estas otras células que vemos que tienen un aspecto fusiforme, irregular, que son los centrocitos. También en algunos casos se puede encontrar el cuerpo de Dutcher, no siempre está presente, pero si está presente nos ayuda a hacer el diagnóstico de mieloma múltiple, que es otra patología. El cuerpo de Dutcher es esta inclusión que se observa en el interior del linfocito de tipo basófilo pálido, que estamos viendo ahí. Entonces, prácticamente aquí nos dice linfoma de MALT que compromete mucosa y submucosa. Mucosa y submucosa está reemplazada, la histoarquitectura como tal, por linfocitos atípicos. También tenemos lo que se llaman lesiones linfoepiteliales. Las lesiones linfoepiteliales son la invasión de las glándulas o del epitelio por linfocitos atípicos. Un importante signo, entonces, es lo que les dije ahora, la infiltración del epitelio glandular por linfocitos atípicos, que son llamadas neoplasia intraepitelial. Ahora, existen otros tipos también que no son de MALT, por ejemplo, el tipo folicular, donde tiene los linfocitos en hendidura, el linfoma de células del manto, que se caracteriza por presentar una poliposis linfomatosa múltiple. Entonces, esta es la clasificación del linfoma de MALT, o sea, desde lo que es una gastritis al linfoma. Entonces, el tipo 0 serían células plasmáticas dispersas en la lámina propia, sin folículos linfoides. Eso sería en una biopsia completamente normal de un paciente, ¿verdad? Donde hay células plasmáticas, hay linfocitos, ¿verdad? Pero como dice ahí, algunas dispersas. ¿Por qué menciona las células plasmáticas? Porque las células plasmáticas son los que nos van a dar el diagnóstico de gastritis crónica. ¿Se acuerdan que hubo una pregunta que creo que mucha gente se equivocó de sífilis? ¿Quién daba el diagnóstico de sífilis? Y eran los plasmocitos. Esta es otra patología donde los plasmocitos son los que nos dicen si es o no crónico. Y tenemos que encontrar por lo menos 5 plasmocitos por campo para decir gastritis crónica. Pero no se preocupen, esa es otra clase, que es de gastritis crónica. Ahora, gastritis crónica activa. La activa, vamos ya a encontrar linfocitos, pero tenemos que encontrar 5 plasmocitos, sin folículos linfoides, o sea, no hay esos nódulos, esos nidos de linfocitos. Sin lesiones linfoepiteliales, o sea, no hay linfocitos atípicos que estén invadiendo glándulas. La gastritis crónica activa con formación de folículos linfoides floridos es grado 2,
donde aquí hay folículos prominentes, o sea, ya hay nidos de linfocitos, sin lesiones linfoepiteliales, no hay glándulas invadidas. El grado 3 es infiltrado sospechoso en la lámina propia, probablemente reactivo. Aquí hay folículos linfoides, ¿verdad? Linfocitos pequeños que van infiltrando la lámina propia y el epitelio. Ahora, en el grado 4 ya es sospechoso probablemente linfoma. Folículos linfoides floridos, células que ya se parecen a centrocitos, que están en la lámina propia y en el epitelio. Y el grado 5, que ya es el linfoma de Malt propiamente dicho, ya hay presencia de infiltrado difuso de células parecidas a centrocitos con lesiones linfoepiteliales, centroblastos e inmunoblastos. Entonces, esto es lo que nos da el diagnóstico del linfoma de Malt. Un reemplazo completo de lo que son las estructuras glandulares por un proceso linfoproliferativo. Estos son glándulas que prácticamente están cerradas por la presencia de linfocitos malignos. Aquí también prácticamente vemos que queda poco de epitelio sano, se ve el proceso linfoproliferativo, que si vamos acercando, vamos viendo que son linfocitos completamente atípicos. Aquí también vemos otra imagen, el epitelio glandular, y aquí vemos numerosos linfocitos. Aquí también se ve el epitelio glandular, algunas glándulas, y todo esto que está aquí son linfocitos atípicos. Y aquí la proteína CD20 que permite dar el diagnóstico del linfoma de Malt. Y hasta ahí es tumores gástricos.